El sol de la tarde caía sobre los naranjales como una caricia cálida, mientras María recogía las últimas cestas de tomates maduros. Sus manos, ásperas por el trabajo, se movían con precisión sobre los surcos de la tierra que conocía desde niña. Aquella finca, en las afueras de un pequeño pueblo valenciano llamado Albalat dels Tarongers, había sido el hogar de su familia durante generaciones. Cada árbol, cada canal de riego, incluso el viejo tractor oxidado bajo el cobertizo, guardaban el eco de voces que ya no estaban. María, de 26 años, vivía sola en la casa de piedra que su abuelo había construido. Desde la muerte de sus padres, hacía ya 4 años, había aprendido a arreglárselas sin ayuda. Mantenía la finca con esfuerzo, vendía frutas y hortalizas en el mercado del pueblo y a veces entregaba pedidos a pequeños restaurantes. La tierra le respondía con generosidad. Su vida era sencilla, solitaria, pero suya. Aquella tarde, mientras cargaba una caja de calabacines en su vieja furgoneta, un coche negro apareció levantando una nube de polvo en el camino de tierra. Era un Audi, nuevo, brillante, que parecía fuera de lugar entre las encinas y los gallineros. Se detuvo con elegancia frente al porche. De él bajó un hombre de traje claro, gafas de sol, y un perfume caro que se percibía incluso a distancia. —¿Señorita María Rivas? —preguntó con voz segura. —Depende de quién lo pregunte —respondió ella, secándose las manos en un trapo. —Soy Álvaro Molina. Represento a una empresa de distribución alimentaria. Hemos escuchado hablar muy bien de sus productos y de su tierra. Estoy aquí para hacerle una propuesta. Ella lo miró sin decir nada. El viento movió su cabello castaño claro, recogido en una trenza apretada. Él sonrió, como si estuviera acostumbrado a que la gente callara al verlo. Queremos comprar su finca. Todo el terreno. Le ofrecemos una suma justa. Muy justa, de hecho. María dejó el trapo sobre el borde de la furgoneta. Esta finca no está en venta. Álvaro sacó del coche una carpeta con documentos. Se acercó, sin perder su sonrisa. Quizás quiera pensarlo. Podría tener una vida más cómoda. La tierra da trabajo, sí, pero también cansa. No tiene por qué seguir sola aquí. Yo le ofrezco una salida elegante. María lo miró directamente a los ojos. Esta tierra era de mi abuelo, luego de mis padres. No se compra con comodidad, ni con cifras bonitas. Hubo un silencio incómodo. Álvaro pareció molesto durante un segundo, pero enseguida recuperó la compostura. Volveré. Estoy seguro de que cambiará de opinión. Se dio la vuelta, subió al coche y se marchó dejando tras de sí otra nube de polvo. Esa noche, mientras cenaba pan con tomate y queso de cabra, María pensó en sus palabras. Una salida elegante. ¿Qué sabía él de lo que significaba esa tierra para ella? No era solo propiedad, era historia, raíces, amor. A la mañana siguiente, al ir a recoger el correo, encontró un sobre blanco con el logotipo de un banco. Lo abrió con el ceño fruncido. Oferta de compra, condiciones preferenciales. Transferencia inmediata. Interés empresarial de alta prioridad. María apretó los dientes. Álvaro Molina no se daba por vencido tan fácilmente. El día siguiente al correo fue más cálido, el sol estaba brillante y la brisa suave, pero María sentía que algo pesado se cernía sobre ella. El sobre del banco seguía pesando sobre su conciencia. El negocio de su finca, la tierra que había sido su refugio y su vida, estaba en juego. Y como si el destino quisiera darle una señal, a media mañana, el sonido de un coche en el camino la hizo levantar la vista. No podía ser, pero ahí estaba de nuevo el Audi negro, y con él, el hombre que parecía no conocer de derrotas, Álvaro Molina. Esta vez no llevaba una carpeta con documentos. Solo traía una sonrisa confiada y un apretón de manos firme. «María, me alegra verte de nuevo», dijo con tono suave, como si no hubiera pasado nada. Ella no respondió de inmediato, solo le dio una mirada distante mientras limpiaba las manos en su delantal. «He vuelto porque quiero hacerte una oferta que no podrás rechazar». Alzó una mano en señal de calma. «Sé que mi primera propuesta no fue del todo de tu agrado, pero ahora es diferente». María le dio un vistazo de arriba abajo. Su traje aún era impecable,
sus zapatos brillaban, y su expresión mostraba una seguridad aplastante. Sin embargo, en sus ojos había algo que ella no podía dejar de notar. Una sombra, tal vez un destello de codicia. «No necesito más números, Álvaro», respondió ella, manteniendo su tono frío. No quería que se notara, pero por dentro sentía que la incomodidad empezaba a calar en su piel. Las palabras de él sonaban bien, pero algo no encajaba. Álvaro avanzó un paso más, sosteniendo en sus manos una nueva carpeta con cifras actualizadas. La abrió ante ella, dejando ver la suma generosa que proponía. María miró las cifras con indiferencia. «Mira, si aceptas, podrás tener todo lo que siempre soñaste. Una casa nueva, sin trabajo, sin preocupaciones. Una vida diferente», insistió él, su voz suave, persuasiva. «Todo lo que necesitas lo puedo proporcionarte, y sin perder lo más importante, tu bienestar». Ella lo miró, su pecho se apretó. Todo sonaba demasiado perfecto, pero sentía que su alma se oponía. «¿A qué precio realmente? Ya te he dicho que no». «No me interesa vender», respondió, cortante. Álvaro no parecía dispuesto a rendirse. Hizo una pausa, como si meditara su siguiente jugada, y luego dijo con una sonrisa algo más fría. «Lo entenderás con el tiempo. Solo recuerda que lo que te ofrezco es un camino hacia la libertad, algo que pocas veces se presenta». Mientras él hablaba, Julián, el conductor de Álvaro, se mantenía a cierta distancia. Aunque no decía nada, sus ojos observaban con intensidad. Cada vez que su jefe miraba a María, él fruncía el ceño, como si algo lo perturbara profundamente. María notó su presencia, pero no dijo nada, prefiriendo mantener la calma. Álvaro terminó su charla y antes de irse, dejó sobre la mesa una nueva oferta, más atractiva, más persuasiva. Lo mismo de siempre, pero con un tono más suave, más elegante. Cuando el Audi se alejó, María se quedó de pie, mirando la carpeta, sin saber qué hacer. ¿Realmente podría dejarlo ir? ¿Debería? A medida que caía la noche y la calma volvía a la finca, María salió a revisar los cultivos de olivos. Era entonces cuando, al volver a la casa, vio algo que no esperaba. Sobre el porche, justo a un lado de la puerta, encontró un termo de café. Se agachó a recogerlo, sorprendida. En una pequeña nota, doblada con cuidado, estaba escrita una palabra. «Gracias por las cerezas. J». Era la letra de Julián, el conductor de Álvaro. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué había dejado algo en su puerta? Su gesto no fue más que un detalle pequeño, pero de alguna manera, lo sintió más sincero que todo lo que Álvaro había dicho. María miró al horizonte, mientras sostenía el termo con la mano, el café aún humeante. Había algo en el aire, algo que no podía evitar, una sensación de que el destino estaba jugando con ella. El cielo de la tarde comenzaba a tornarse rojizo, y el sonido del viento entre los árboles de olivo resonaba en la finca de María. Durante los días siguientes, la rutina había seguido su curso, aunque había algo diferente en el aire. Álvaro, a pesar de su insistencia, se había retirado un poco, pero sus propuestas seguían llegando. Cada día, al abrir el buzón, encontraba más papeles, ofertas de compra, contratos y cartas que le presionaban a tomar una decisión. Las cifras aumentaban, pero su mente no podía dejar de pensar en lo que realmente significaba esa tierra para ella. Una mañana, mientras arreglaba unas plantas de tomates cerca del camino de entrada, se dio cuenta de algo extraño. Un coche negro se detuvo nuevamente. El Audi de Álvaro, pensó, pero no era él. Esta vez era Julián, el conductor. Su rostro era serio, pero sus ojos no podían ocultar una ligera inquietud. «María, ¿cómo estás?», dijo con un tono que intentaba parecer casual. «Todo bien, gracias», respondió ella, aún algo sorprendida por su presencia, ya que no era común que se detuviera sin un motivo claro. «Vengo a dejarte esto», dijo, entregándole una pequeña bolsa de papel marrón, como si fuera un simple gesto. «Algunas cositas para el desayuno. No quería molestar, solo pasaba por aquí». María observó la bolsa con una mezcla de desconcierto y curiosidad. Café, un par de croissants, y una carta que no decía nada más que «gracias por tus cerezas».
Ella lo miró a los ojos, buscando algo más, algo que no entendía, pero no pudo descifrarlo. Julian nunca había sido tan abierto, ni siquiera había mencionado a su jefe. «Te agradezco», dijo María, con una sonrisa tímida que apenas podía contener. Era la primera vez en mucho tiempo que sonreía de esa manera, genuinamente. Julian no dijo nada más, solo asintió y volvió a subirse al coche sin añadir palabra. Mientras el vehículo se alejaba por el camino de tierra, María se quedó mirando la pequeña bolsa en sus manos. ¿Por qué él hacía esto? La pregunta permaneció en su mente durante todo el día. Durante las siguientes semanas, Julian empezó a aparecer más seguido. No era todos los días, pero sí con una frecuencia mayor. Nunca traía grandes cosas, solo pequeños detalles: café, pan, a veces algo de fruta fresca, siempre casualmente cuando pasaba por allí. Nunca se quedaba demasiado tiempo, y siempre aseguraba que solo estaba de paso, pero sus miradas decían lo contrario. María comenzaba a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Una conexión, aunque débil, con algo más allá de la tierra que la rodeaba. Pero no podía dejar que esos pensamientos la distrajeran. Sabía que tenía que mantenerse firme. Mientras tanto, Álvaro no daba tregua. Las cartas llegaban cada vez con mayor insistencia, y ahora incluían a sus abogados. Todo estaba siendo cuidadosamente orquestado para presionarla. Sus palabras no dejaban espacio a dudas. Este es un negocio que no puedes dejar pasar. Tienes que vender, es lo mejor para ti, y para tu futuro. Una tarde, mientras María paseaba entre los cultivos de cebollas, notó algo extraño. Unas huellas en la tierra. No eran de animales, ni de las botas que ella solía usar. Al principio pensó que tal vez algún visitante se había aventurado por allí, pero algo no encajaba. Decidió seguir los rastros hasta el final de uno de sus campos, y lo que encontró la dejó helada. En la esquina de un surco, las plantas de cebollas estaban destruidas. Alguien había pisoteado las hileras, aplastando las plantas con una fuerza que no dejaba lugar a dudas. María se agachó, observando las marcas en la tierra. Las huellas eran nuevas, de unas botas gruesas, probablemente de hombre. Sintió un nudo en el estómago. Sabía, de alguna manera, que esto no era casualidad. El miedo empezó a calar en su pecho. ¿Estaba Álvaro detrás de esto? ¿Estaba tratando de presionarla de una manera más directa? María se levantó, mirando al horizonte con la sensación de que algo oscuro se cernía sobre ella. Esa noche, no pudo dormir bien. El ruido del viento entre las ramas de los árboles parecía cada vez más inquietante, y la pequeña bolsa de croissants que había recibido de Julian permanecía sobre la mesa, como un recordatorio de que las cosas no siempre son lo que parecen. La finca de María, como siempre, estaba tranquila, pero la tensión en el aire era palpable. Álvaro había hecho su jugada, pero esta vez ella ya no estaba dispuesta a ceder. La presión de los últimos días había comenzado a afectarla más de lo que quería admitir. Cada vez que veía la oferta en su mesa, sentía como si estuviera perdiendo algo que era suyo, algo que representaba su vida entera. Una mañana, después de recibir una carta más de los abogados de Álvaro, María estalló. No podía más. Se dirigió directamente a la casa de Álvaro, sin previo aviso, sin pensarlo dos veces. Estaba furiosa. «No voy a vender. ¿Por qué no entiendes?», gritó cuando lo vio salir de su oficina con su usual sonrisa confiada. Álvaro se mantuvo calmado, como siempre, con su mirada fría y calculadora. «María, no tienes que reaccionar así. Solo intento ayudarte», respondió con su tono de siempre, suave pero incisivo. «¿Ayudarme?». Su voz se quebró por la rabia. «Esto no es ayuda. Esto es una amenaza. Me estás presionando, me estás chantajeando». Álvaro levantó una mano, como si estuviera tratando de calmar la tormenta. «No es así, de verdad. Yo solo te estoy ofreciendo una oportunidad para que tengas un futuro mejor. Tienes que ver las cosas de otro modo». María, con las manos temblorosas, dio un paso atrás, sin querer escuchar más. Sabía que sus palabras solo eran una fachada, pero lo que más la indignaba era la forma en que intentaba manipularla con su falso tono de comprensión. No podía soportarlo más.
No quiero tu dinero, no quiero tus ofertas. Lo que quiero es mi tierra, mi familia, mi vida, gritó, sin poder controlar las lágrimas que comenzaban a brotar. Álvaro, como siempre, no mostró emoción. Simplemente la miró por un momento, un tanto molesto por la reacción. Pero al final, solo suspiró. Está bien, María. Si eso es lo que quieres, dijo, y la miró con algo que podría haber sido desprecio o frustración. Pero las consecuencias de no vender serán serias. Él se dio la vuelta, alejándose de ella sin una palabra más. María se quedó ahí, en su jardín, con el corazón acelerado. Sabía que no podía ceder, no podía dejar que lo que su familia había trabajado durante años se desmoronara por unas simples promesas de dinero. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, escuchó el sonido familiar de un coche acercándose. Era Julián, el conductor de Álvaro, pero esta vez venía con las manos ocupadas, trayendo herramientas. Cuando vio a María, sonrió con suavidad. ¿Todo bien?, preguntó, sin esperar respuesta. Parecía que había venido para ayudar, como siempre. Sí, todo bien. Solo un poco cansada, respondió ella, sin poder evitar una sonrisa. Su presencia era un respiro en medio de todo el caos. Julián comenzó a trabajar en una de las estructuras que se había roto en la finca, arreglando las vallas del jardín con destreza. No dijo mucho, solo se concentró en su tarea. Pero cada vez que María lo miraba, notaba que su cuidado era genuino, que no lo hacía por obligación, sino porque realmente quería ayudarla. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le ofrecía ayuda sin esperar nada a cambio. No tienes que hacerlo todo sola, María, dijo Julián, mientras atornillaba una de las piezas que había quedado dañada por el viento. Sus palabras fueron simples, pero sinceras, y de alguna manera, rompieron la barrera que María había levantado en su corazón. Ella se acercó y, por un momento, simplemente lo observó trabajar. Era extraño cómo alguien tan ajeno a su vida podía hacerla sentir un poco más tranquila, más en paz. Cuando terminó, Julián miró el trabajo hecho y se levantó, limpiándose las manos con un trapo. Bueno, ya está. Si necesitas algo más, ya sabes dónde encontrarme, dijo con una sonrisa, pero había algo en su rostro que mostraba una ligera preocupación. María asintió, agradecida. Gracias, Julián. De verdad, gracias. Antes de irse, él la miró una vez más, como si quisiera decir algo más, pero no lo hizo. Se subió a su coche y partió, dejando a María con una sensación extraña, como si algo estuviera por cambiar. Esa noche, mientras María cenaba, la calma de la finca se rompió con el sonido de un teléfono. Era Álvaro, y sus palabras fueron claras y frías. He tomado una decisión, dijo, sin rodeos. Julián ya no trabajará más para mí. María se quedó en silencio. No podía creer lo que escuchaba. ¿Por qué?, preguntó, con la voz temblorosa. No es asunto tuyo, respondió él, y colgó. María sintió como el peso de la injusticia caía sobre ella. ¿Por qué despedirlo? ¿Qué había sucedido entre ellos? Sin embargo, la inquietud en su pecho no la dejó tranquila. Sabía que, de alguna manera, todo esto formaba parte de un juego mucho más grande que ella. ¿Pero quién estaba realmente manipulando a quién? Los días habían pasado lentamente. El sol aún brillaba fuerte en los campos de la finca, pero la atmósfera en el aire de María había cambiado. No había más café, ni pequeñas sonrisas compartidas, ni visitas inesperadas. La vida había vuelto a la rutina monótona que conocía bien, pero esta vez, sentía un gran vacío que no lograba llenar. Los días sin Julián se sentían más largos, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en su casa. María no podía dejar de pensar en él. Sabía que él no tenía ninguna obligación de ayudarla, pero la cercanía que había compartido con él, aunque breve, le había dejado una sensación de calidez que ya no encontraba en otros. El vacío que sentía no era solo por su ausencia, sino por el hecho de que ya no había esa pequeña chispa de conexión humana que había comenzado a nacer entre ellos. En medio de todo eso, un día, mientras limpiaba la entrada de la casa, vio algo extraño. Un sobre estaba justo frente a su puerta, como si alguien lo hubiera dejado discretamente sin hacer ruido.
Se agachó para recogerlo, preguntándose quién podría haberlo dejado allí. Al abrirlo, vio que era un sobre sin remitente. Dentro, había una carta escrita a mano, con una caligrafía que inmediatamente reconoció. Era de Julian. «Querida María», comenzaba la carta. Con una sensación extraña en el estómago, María continuó leyendo. «Sé que no debí irme sin decirte nada. La verdad es que no puedo seguir trabajando para alguien como Álvaro, especialmente sabiendo cómo él te trata. No puedo quedarme allí, viéndote sufrir. Quiero que sepas que te admiro profundamente, por tu fortaleza, por tu capacidad de seguir adelante, por todo lo que haces con esta tierra que es tuya. No espero nada de ti. Solo no quería irme sin dejarte saber lo que siento. Quiero que seas feliz, y aunque no puedo quedarme, jamás olvidaré lo que aprendí estando cerca de ti». María no pudo evitar que una lágrima resbalara por su mejilla. ¿Por qué había tardado tanto en decirle eso? ¿Por qué no se había quedado? ¿Por qué se fue sin despedirse? Las palabras de Julian la llenaron de una mezcla de tristeza y gratitud, pero también de confusión. Sabía que había algo más, algo no dicho entre ellos, pero ahora no podía hacer más que sostener la carta entre sus manos, como si su contenido pudiera darle respuestas. La carta se fue arrugando poco a poco en sus manos, y sus ojos no dejaban de leer y releer las palabras. Cada letra, cada frase, la destrozaba un poco más. En ese momento, sintió como si todo se hubiera vuelto demasiado complicado, demasiado pesado para llevarlo sola. La idea de perder a alguien que había sido tan importante, aunque fuera en silencio, la estaba desterrando a un rincón oscuro de su mente. En un impulso, salió al jardín, apretando la carta con fuerza, y caminó hasta la pequeña caseta donde se encontraba la vieja y olvidada terraza de cristal. Allí, en un rincón olvidado, vio algo que la hizo detenerse. Un vaso de café, casi frío, con la taza que aún contenía los restos de lo que Julian le había traído hacía días. María se agachó lentamente, sin dejar de mirar el vaso. El olor a café aún estaba allí, como si de alguna forma Julian estuviera aún cerca. Aquel gesto, tan simple y tan cargado de significados que no podía deshacerse de ello. De repente, las lágrimas comenzaron a caer más rápido, y sin poder contenerse, se sentó en el suelo, abrazando la carta contra su pecho. «¿Por qué te fuiste?», pensó una y otra vez. No solo porque él se fuera de su vida, sino porque sentía que algo importante se había roto dentro de ella. Las palabras de Julian no eran suficientes para apagar el fuego de tristeza que la invadía. Mientras lloraba, una idea empezó a formarse en su mente, una idea que la aterraba. Quizás lo que ella sentía no era solo tristeza por la partida de Julian. Quizás era el miedo a perderlo para siempre. A perder algo que tal vez nunca había sido suyo realmente, pero que ahora deseaba con todo su ser. El sol se estaba poniendo cuando Álvaro llegó, como siempre, con su coche negro y su aire de superioridad. Esta vez, sin embargo, algo había cambiado. María lo vio desde la ventana de su casa, observando cómo se acercaba lentamente, como si no hubiera nada que pudiera detenerlo. El sonido de sus ruedas sobre el polvo parecía más pesado que nunca, como si estuviera marcando el fin de una etapa, o tal vez el comienzo de algo aún más difícil. Álvaro se detuvo frente a los portones de la finca, como siempre lo hacía. Con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, bajó del coche y se acercó. María lo esperaba fuera, con los brazos cruzados, la mirada firme, decidida. No estaba dispuesta a ceder esta vez. «He vuelto para hablar contigo», dijo él, con un tono que se suponía amable, pero que en su boca sonaba casi como una amenaza velada. María lo miró con desdén, ya sin las dudas de antes. No había más espacio para la negociación. «No voy a vender», respondió con voz clara y fuerte. Sus palabras no eran solo una negativa, sino una declaración de independencia. Álvaro la observó durante un largo momento, como si estuviera esperando que ella cambiara de idea, como si aún pudiera encontrar una forma de doblegarla. «Te lo he ofrecido todo, María», dijo, frunciendo el ceño. «Es una gran oportunidad para ti. Para todos». María respiró profundamente, sintiendo como cada palabra de él intentaba desgastarla, pero esta vez no lo lograría.
Lo he decidido. Ya no voy a escuchar más tus amenazas, ni tus juegos. María dio un paso adelante, sin titubear, mirando directamente a sus ojos. Si quieres vender, habrá que esperar otro año. O tal vez nunca. Álvaro dejó escapar un suspiro, como si ya estuviera acostumbrado a perder. No le gustaba ser desafiado, y menos por alguien como María. Pero al final, solo asintió con la cabeza, como si no quedara más que decir. Está bien. Volveré cuando cambies de opinión. Dijo con voz fría y, sin más, se dio la vuelta, subiendo de nuevo a su coche. Las ruedas del vehículo se oyeron nuevamente sobre el polvo, alejándose lentamente. María se quedó allí, mirando cómo se iba, con la sensación de que, de alguna forma, acababa de ganar una batalla importante, aunque la guerra aún no hubiera terminado. Algo dentro de ella le decía que aún había mucho por venir, pero por ahora, sentía una ligera paz. No sabía cuánto duraría, pero en ese momento, su decisión la llenaba de fuerza. Un par de días después, María se enteró por casualidad que Julian había encontrado trabajo en un pequeño café en el pueblo. Estaba a unas 2 horas en coche, en una pequeña localidad que siempre había sido conocida por sus paisajes tranquilos. ¿Por qué habría decidido irse tan lejos? Con el corazón agitado, María decidió ir a verlo. Sin pensarlo mucho, subió a su coche y condujo hasta el pueblo, sin saber exactamente qué esperaba encontrar. Quizás una respuesta, o tal vez solo la oportunidad de verlo una vez más, de sentir que, aunque todo estuviera cambiando, él aún formaba parte de su vida de alguna manera. Cuando llegó al café, lo vio a través del cristal. Julian estaba detrás del mostrador, sirviendo café a una cliente, pero en cuanto sus ojos se encontraron, él también la vio. Hubo un momento de silencio entre ellos, como si todo se hubiera detenido, pero luego él bajó la mirada, como si dudara si acercarse o no. No había tiempo para palabras, pero su mirada lo decía todo. María sintió un nudo en el estómago, pero también una extraña calma. No quería hacerle sentir incómodo, no quería obligarlo a hablar si no lo deseaba. Así que, sin pensarlo más, salió del coche. Caminó hasta el banco frente al café, donde dejó cuidadosamente un termos con café. No fue mucho, pero era un gesto que había estado esperando hacer durante días, quizás semanas. Algo que, de alguna manera, le decía que aún pensaba en él, aunque no supiera qué esperar de todo esto. Con una última mirada hacia la ventana del café, donde Julian todavía la observaba desde dentro, María se alejó. Sabía que su vida estaba en una encrucijada. No sabía si esta era la última vez que lo vería, o si había alguna forma de volver a conectar. Pero una parte de ella sentía que todo esto formaba parte de un ciclo que aún no se cerraba. Han pasado varias semanas desde que María tomó la decisión de cerrar las puertas a Álvaro y seguir adelante con su vida en la finca. La rutina volvió a la normalidad, y los campos, ahora más verdes que nunca, parecían cantar su propia canción de paz. El trabajo en la granja ya no le parecía una carga, sino una continuación de lo que había comenzado su familia, una herencia que ahora ella cuidaba con más amor y dedicación que nunca. María se sentía más fuerte, más segura de sí misma. Había algo diferente en su forma de caminar, en la manera en que sus manos tocaban la tierra. Como si la lucha interna que había tenido en los últimos meses hubiera quedado atrás, y ahora estaba en armonía con lo que la rodeaba. La granja estaba prosperando de nuevo, y con cada cosecha que recogía, su corazón se llenaba de un sentimiento de orgullo y satisfacción. Nada podía quitarle eso, ni siquiera las presiones externas. Una tarde, mientras terminaba de regar las plantas, María encontró un sobre en su puerta. Era un sobre común, sin remitente, pero algo en su interior le hizo latir el corazón con fuerza. ¿Sería de él?, se preguntó, aunque la idea parecía imposible. Abrió el sobre con manos temblorosas, y al leer el contenido, sintió como si el aire se le escapara por un momento. Era una receta de café con canela, simple pero cargada de recuerdos. Aquella receta era el mismo café que Julián le había traído tantas veces, el mismo café que había compartido con él en esos días que ahora parecían pertenecer a otro tiempo. Pero lo que más la sorprendió no fue la receta, sino la pequeña frase escrita al final del papel.
Si un día necesitas ayuda, sabes dónde encontrarme. María quedó quieta, con el papel entre las manos. La sensación que le invadió no fue tristeza, ni decepción, sino una extraña calma que la envolvía. Algo en sus entrañas le decía que esto no era un adiós, que el tiempo y la distancia no podían separar lo que había crecido en sus corazones. Era un comienzo de algo real y honesto, algo que podría florecer si ella lo deseaba. Sonrió, por primera vez en mucho tiempo, con una sonrisa que no se veía forzada, ni triste, sino llena de esperanza. Su corazón ya no estaba lleno de dudas, sino de una paz tranquila que había ganado con esfuerzo. El futuro, aunque incierto, ya no le asustaba. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, y María salió al campo, mirando el cielo que comenzaba a oscurecerse lentamente. El aire estaba fresco, pero cálido por la luz que todavía quedaba. Mientras caminaba por el sendero de su finca, un sonido suave de guitarra española empezó a llenar el aire, como si fuera una melodía de esperanza, de algo que recién comenzaba. La cámara se alejó lentamente, mostrando el cielo sobre la casa de la finca, mientras la música seguía sonando en el fondo. La cámara subió cada vez más alto, dejando atrás a María, que seguía caminando entre las plantas, más fuerte y más serena que nunca. El fin no era un fin. Era un nuevo comienzo. Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias apasionantes.